Toma 2. Ya puedo tener los ojos más abiertos. Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Long Soul. Ya siento que es más mi voz. Y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Desde pequeños hemos estado coleccionando diagnósticos, entre varios, el TLP, pero finalmente ya dimos con el diagnóstico más adecuado y el que más nos ha funcionado en el sentido del tratamiento. Así que vamos a hablar del TLP, del trastorno límite de la personalidad. Una de las razones es porque se confunde mucho con el trastorno de identidad disociativo, aunque también se confunde con muchísimos otros trastornos. Y además, la parte más importante del por qué le vamos a dar mucha importancia al TLP en este y en futuros videos, porque no nos va a bastar este. Habíamos mencionado en nuestro video de teoría de disociación estructural, les recomendamos mucho que lo vean porque vamos a hablar mucho de eso. Habíamos mencionado al TLP derivado de trauma como perteneciente al segundo grado de disociación estructural, que es una forma de entender trastornos relacionados al trauma y la disociación, que lo hace parecido y que lo hace diferente al trastorno de identidad disociativo. Primero, los básicos del TLP. El trastorno límite de la personalidad lo conocen también por border, borderline, trastorno limítrofe, o también lo conocen como trastorno de inestabilidad emocional. Se clasifica hasta ahora como un trastorno de personalidad. Significa que principalmente lo que se entiende por el TLP son las conductas internas y externas de la persona que no son adaptativas en su contexto social, y esto causa malestar consigo mismo, con los demás a su alrededor, y el TLP está caracterizado principalmente por inestabilidad en las relaciones con uno mismo y los demás, un pensamiento blanco y negro, un temor al abandono, impulsividad, entre otros criterios que enseguida vamos a ver. Para los que no conocen este canal, el trastorno de identidad disociativo, que es el que nosotros tenemos y lo que nos dedicamos a este canal, este no es un trastorno de personalidad, aunque antes se llamaba trastorno de personalidad múltiple. Nunca fue un trastorno de personalidad, fue un trastorno disociativo. Por eso también es una de las razones por las que le cambiaron el nombre y ya no se llama trastorno de personalidad múltiple. Hay algunas personas que dicen trastorno de identidad disociativo de la personalidad, pero eso es bastante confuso y lo que se pretende es no decir que es un trastorno de personalidad. Punto es que el TID tiene como problemática principal una disociación crónica y severa. Tenemos muchos videos hablando sobre disociación, pero básicamente la disociación, entre muchas de sus definiciones, es la capacidad normal de desintegrar, desconectar y separar pedazos de información. Si usáramos este video como ejemplo, la disociación sería solo escucharas el audio desfasado, o solo un canal del RGB o un canal de audio. El problema de la disociación, que hasta cierto grado se considera normal, es cuando se usa esta desconexión para sobrellevar, para lidiar con eventos muy traumáticos durante el desarrollo en la infancia, impidiendo que se logren integrar y se queden así separados cuando uno ya crece. Pero regresando al TLP y a los básicos de la teoría de disociación estructural, les vamos a resumir la teoría porque es bastante extensa, si les recomendamos ver el video. La teoría de disociación estructural parte de la idea de que las personas somos un conjunto de subsistemas, somos una estructura compleja de varios mecanismos de supervivencia que inician muy primitivos y los clasificamos en dos clases diferentes: los que se encargan de tareas rutinarias de la vida diaria como comer, dormir, socializar, jugar, explorar, y los que se encargan de responder ante el peligro y las emergencias. A partir de esta idea explican que la disociación es un elemento clave en la formación de todo trauma, es decir, una parte de la personalidad asignada para responder a este evento traumático se queda atascada en ese evento de peligrosidad, de emergencia, no se puede integrar al resto de personalidad. La teoría de disociación estructural habla de que se puede dividir la personalidad en partes disociadas. La división más básica es una parte aparentemente normal que intenta funcionar en la vida, y es una parte emocional que se queda atascada en el trauma y en las respuestas de emergencia al trauma. Hay 3 grados de severidad en esta división. El primero es una PAN y una P. En esta los autores colocan a los trastornos de trauma simples como el estrés postraumático simple, o los trastornos disociativos como despersonalización de realización, amnesia disociativa simple. En el segundo grado de severidad hay aparentemente normal, bueno, voy a decir PAN y P. Una PAN y múltiples P.
Aquí inicia el trauma complejo. Tenemos también un video hablando sobre el trauma complejo, así que no me voy a detener tanto explicando el trauma complejo, simplemente resumiendo que el trauma complejo no es un evento aislado, sino es un trauma severo y prolongado. No es nada más un evento que pasó, sino fueron varios eventos relacionados. Esos varios eventos relacionados se vuelven más complejos con el factor humano, el factor de abandono o el factor de traición humana. En este segundo grado vemos al trastorno límite derivado de trauma, al trastorno estrés postraumático complejo y al otro trastorno disociativo específico. Y es en el tercer grado donde tenemos al trastorno de identidad disociativo. Hay múltiples PAN y múltiples P. Antes de hablar de las partes disociadas del TLP de trauma, voy a explicar por qué digo TLP de trauma y no nada más TLP. Se dice que alrededor de 2/3 partes... Se dice que alrededor de 2/3 partes de las personas con TLP presentan disociación, presentan síntomas de trauma y tuvieron experiencias traumáticas, especialmente en la infancia. Ese tercio que queda de las personas con TLP pareciera más estar ligado a factores biológicos, genéticos, especialmente relacionados a un pariente directo que tiene también TLP. Es decir, hay presentaciones del TLP que no tienen tantos síntomas de trauma y no parecen estar relacionados a trauma. Estos y muchos autores proponen 3 tipos diferentes de TLP. Ya sé que todavía no hablo de los criterios, pero noté que muchas personas ya conocen el TLP, así que después voy a dar los criterios. Quiero explicar esto primero. Proponen 3 tipos de TLP diferentes. El TLP en el tercer grado de disociación estructural, que es cuando las personas tienen TID, pero también tienen presentaciones de TLP. Se puede tener TID y TLP. El segundo tipo de TLP que proponen es el TLP en el segundo grado de disociación estructural, en el que su disociación y la elaboración de sus partes disociadas no es tanta, pero sigue estando en el segundo grado de severidad. Y el tercer tipo de TLP es un TLP biológico o genético que no corresponde a ningún grado de disociación estructural porque no está relacionado al trauma. Yo sé que es complejo, el TLP de por sí es un trastorno todavía muy poco entendido, así que posiblemente este entendimiento cambie en un futuro. Hay algunos que han propuesto que el TLP no debería ser un trastorno aparte, sino un subtipo del trastorno estrés postraumático complejo. Sin embargo, nos volvemos a chocar con que hay presentaciones de TLP que no tienen síntomas de trauma y que tienen más síntomas biológicos. Es complicado, ¿no? Pero vamos directo con los criterios del TLP. Se supone que se tienen que tener al menos 5 de 9 criterios. El primero es esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. Este es de los más emblemáticos del TLP, pero también puede estar muy oculto y ser más interno, como una incapacidad de estar solo. Viéndolo desde partes disociadas de la personalidad, esto se puede ver como una parte disociada atascada en un sistema de defensa, de búsqueda urgente, de apego, de seguridad, de necesidad del cuidador, de rescate, y al mismo tiempo otra parte de la personalidad tiene miedo de esta persona, tiene miedo al apego, tiene miedo, tiene fobia de las relaciones, de la intimidad, de que la gente se acerque. Por eso hay una frase famosa que caracteriza al TLP: te odio, no me dejes. Hay un libro llamado así, no sabría decir si se lo recomiendo porque tiene mucho estigma. Este criterio es de los más característicos del TLP y no por nada lo ponen en primer lugar, porque muchas veces los traumas que están relacionados al TLP tienen que ver con abandono y negligencia severa. La diferencia, por ejemplo, con el TID, esto no se ve tanto en el TID o en los trastornos de trauma más complejos, porque las personas tienden más a ser evitativas, tienden más a aislarse que las personas con TLP. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizadas por extremos de idealización y de evaluación. Este es un criterio que va a estar muy ligado a lo que es la disociación. Hay 2 cosas importantes aquí: las relaciones y los extremos. Por eso se llama límite. Para las personas con TLP no hay gris, es blanco o negro, es bueno, malo, perfecto o es completamente imperfecto. Un día o un minuto idealizar a una persona, pensar que no tiene defectos, que es perfecta, y al otro momento es todo defectos, es peligrosa y te debes de alejar de ella. Aunque esto no se limita nada más a sus relaciones, sino que también involucra todo el pensamiento, toda la relación que tiene la persona consigo misma y con lo que percibe del mundo. ¿Por qué? Porque realmente esto es más fácil de digerir, especialmente cuando uno es niño. Para un niño no es posible que mi cuidador sea tierno, agradable, seguro un día y agresivo otro día. No puede ser bueno y no puede ser malo. Y si es bueno, entonces yo soy malo. Yo no puedo ser bueno y el bueno
y que suceda una agresión entre nosotros. Aquí también podemos ver partes de la personalidad primitivas y desconectadas entre sí. Los niños necesitan un apego. Puede ser que haya una parte primitiva que necesite el apego con cualquier persona, incluso que necesite quererse a sí mismo, y al mismo tiempo hay otra parte que necesita explicar por qué las cosas malas suceden frente a sentimientos conflictivos y polarizados. Hay algunas personas que consideran esto como un síntoma de esta disociación estructural. La diferencia en el TID es que no es suficiente separar en dos, no es suficiente separar en bueno o malo. En el TID sí se experimentan sentimientos conflictivos, pero son múltiples. Parte de este problema en las relaciones es porque las personas con TLP no pueden integrar una visión total de una persona con defectos y virtudes. El tercer criterio es alteración de identidad, lo que es autoimagen o sentido de sí mismo, acusada y persistentemente inestable. Este es el criterio que más se podría confundir con el TID. Primero, es posible que la persona con TLP no consiga tener una identidad sólida. Puede explicarse por un constante cambio de percepción en sí mismo respecto a si soy bueno, soy malo o qué demonios soy si no soy ninguno. Además de que muchas personas con TLP ajustan su identidad conforme a lo que creen que se espera de ellos, juntando el primer criterio de temor al abandono, entonces ellos mismos ajustan su identidad para evitar el abandono. También puede ser que haya partes emocionales que se identifiquen más con otros grupos. Aunque la confusión de identidad no se suele categorizar como un tipo de disociación, podríamos decir que es una consecuencia de otros tipos de disociación. Pueden estar que un día les gusta algo, un día no. Cambia su identidad sexual, cambian sus amigos, cambian lo que necesitan ser, cambian lo que quieren ser de grandes, cambia su percepción de su historia personal, cambia también su percepción de las personas que le hicieron daño. La diferencia con el TID es que esta alteración y confusión es mucho más profunda y más rígida. Lo que sucede con esta alteración, estas partes disociadas del TLP y el por qué son temporales y como que muy repentinas, estas partes disociadas son menos elaboradas y tal vez sí se quedan apartadas, pero no se elaboran más y no funcionan por sí mismas. Una diferencia que comentó una youtuber de TID que seguimos mucho, que también le recomendamos que vean. Por cierto, tiene un alter que tiene TLP y el resto de su sistema de TID no lo tiene. Ella comenta que los episodios de TLP de confusión y alteración de identidad se sienten muy diferentes a los que son de alteración de identidad del TID. Es decir, esta persona que es la host, ella experimenta la alteración de identidad del TLP como no estoy muy segura de quién soy, pero sigue sabiendo su nombre, sigue sabiendo en dónde vive, en dónde vivió, pero no sabe definirse, pero sigue sabiendo quién es, digamos que en papel. El cuarto criterio es impulsividad en al menos dos áreas potencialmente dañinas para sí mismo, dañinas. Eso también se puede llamar como autosabotaje o autoflagelaciones. Un ejemplo son las compras compulsivas, gastos, relaciones sexuales peligrosas, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida, todo lo que tiene que ver con reacciones impulsivas que pueden ser peligrosas. Lo que sucede con la impulsividad es que las personas con TLP no tienen un buen manejo y regulación de sus emociones y regulación de todos sus síntomas internos y externos e intentan controlar sus emociones a través de estos impulsos. No es que las personas con TLP o las personas que tengan problemas de control de impulsos no sepan lo que hacen, sí lo saben, pero les cuesta mucho trabajo regularse internamente como para no permitirse ceder a algo que tal vez les podría ayudar, por lo menos temporalmente, a olvidarse de lo que están sintiendo o lo que están pensando. Puede estar bastante ligado al siguiente criterio, así que me voy a saltar al siguiente, que son comportamientos intensos o amenazas suicidas recurrentes o comportamiento de autolesiones o automutilación. De nuevo, es un intento de modular emociones, de modularse internamente, modular incluso sensaciones físicas, que también que en las personas con TLP de trauma puede significar que sean memorias corporales o que sean flashbacks emocionales. Ya hemos hablado de los flashbacks antes, hay todo tipo de flashbacks. Los flashbacks emocionales no necesariamente ves cosas. En los flashbacks completos olvidas en qué año estás, olvidas en dónde estás, olvidas qué persona es la que tienes enfrente y ves una película pasar frente a tus ojos y tu cuerpo siente como si estuvieras volviendo a vivir el evento traumático. En los flashbacks emocionales, la conexión a ese evento es más emocional que física, contando también lo que se escucha, lo que se ve y lo que se siente, es más que nada emocional. Esto también está bastante ligado a los intentos frenéticos de evitar el abandono. Es posible que esos intentos frenéticos estén impulsados. Es posible que esos intentos frenéticos estén impulsados por un flashback emocional en el que la persona enfrentó un abandono muy fuerte
y regresa a ese estado creyendo que se le va a abandonar. Puede ser que nada más la persona salió a tirar la basura y la persona con TLP interpreta que está enojada y que se fue y que fue a golpear la pared y que va a venir a golpearme a mí y que tengo que salir, pero también quiero que me quiera. Y regresando a los impulsos, un dato muy intenso, por cierto, es que en algunos estudios el 20% de las personas hospitalizadas que se hospitalizan por problemas de salud mental, el 20% son personas con criterios suficientes para un TLP. Muchas veces estos intentos de automodularse, incluyendo heridas que ellos pretendían ser superficiales, son intentos de recuperar el control, de sentirse en control, y a veces se les sale de la mano. En realidad, todas estas actitudes, especialmente de agresiones hacia uno mismo, se encuentran abrumadoramente en todo tipo de personas que hayan enfrentado traumas, especialmente traumas complejos. Aquí vemos un video de un perrito que sufrió bastante maltrato, tenía estrés postraumático y se mordía su piernita cada vez que veía a una persona con algo en las manos. El perrito no podía soportar el miedo, el dolor que volvía a sentir en ese estrés postraumático y necesitaba causarse dolor para poder controlarse. El perrito está bien, por cierto, lo pudieron ayudar. Respecto a la disociación, también es posible que las personas no se autolesionen por un intento de controlar sentimientos abrumadores, sino al contrario, para sentir algo. Porque a veces la disociación también se caracteriza por un entumecimiento general, por no sentirte vivo, por no sentir nada. Y la verdad es que puede causar bastante miedo, bastante desesperante. Es como tomarse 3 Tafils y sentirse como zombie, y las personas quieren sentirse vivas, quieren recordarse que están vivas. Realmente aquí no hay tanta diferencia con las personas con TID, porque tanto las personas con TLP y las personas con TID tienen hasta un 70% de intentos de suicidio. El siguiente criterio es inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo. Algunos le llaman que es como tener la piel muy delgada. En un momento están felices y luego están enojados y luego algo les irritó. Pueden tener una crisis emocional muy rápido por cosas que otras personas considerarían superficiales, pero para esa persona es bastante importante y bastante difícil de manejar. Usualmente estos episodios duran unas horas, a veces pueden durar días. De hecho, las personas con TID que cambian de identidad o cambian de alter, a veces cuando es notorio, especialmente con triggers negativos y cambiaron a un alter que no le está pasando nada bien, a veces las personas creerían que ese es un episodio de inestabilidad emocional del TLP. No por nada el TLP también le quieren llamar inestabilidad emocional, porque este criterio es también muy característico. Se puede entender que igual que la persona, que el entendimiento de la persona como blanco o negro también podría estar asociado a este cambio de estado de ánimo, mientras que en el TID su forma de manejar es con un disparo de disociación y de entumecimiento. El séptimo criterio son sentimientos crónicos de vacío. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué le estoy echando tantas ganas? ¿Qué caso tiene? No encuentro motivación, no encuentro nada adentro. Es un entumecimiento emocional muy severo. Esto también se puede ver en las personas con TID y disociación estructural más grande, pero la forma de manejarlo también es diferente. Las personas con TLP tienden más a hablarlo o a buscar solucionarlo. Las personas con TID pueden tener un alter, una identidad que enfrente estos sentimientos de vacío, pero como puede no ser funcional, su forma de manejarlo es cambiando a una identidad que no tenga esos sentimientos. El criterio 8 es ira inapropiada e intensa o dificultades para manejar la ira. Hay algunos que incluso hasta lo ponen como hostilidad, y de hecho es un poco triste porque este es uno de los criterios que causa mucho más estigma en el TLP. Personas que dicen, sí que tienes TLP, dime cuántas cosas has roto en un arranque de enojo. Incluso hay memes de puertas rotas, de teléfonos rotos, computadoras carísimas rotas. De nuevo regresamos a que las personas con TLP tienen pocas habilidades de manejar sus emociones y puede estar impulsado de nuevo por lo que son flashbacks emocionales, impulsividad, sabotaje, incluso el miedo al abandono o el miedo al apego puede impulsar estos sentimientos, pero también es posible que esta explosión de ira no se note. Es posible que esta explosión de ira la persona se encierre, puede ser que esta persona se aguante, llegue a su casa, se ponga a gritar a una almohada, se ponga a romper una almohada o se ponga a decirse cosas horribles al espejo, a susurrar maldiciones o se ponga a golpearse o autoagredirse sin que nadie lo note. No queremos fomentar la idea de que las personas con TLP son súper explosivas. Hay personas con TLP que sí explotan en enojo, pero este enojo es hacia uno mismo, y eso también se puede ver
en las personas con todo tipo de traumas. Realmente la diferencia con el TID es que sí hay algunas personas que tienen identidades que son reactivas en esto, que luchan por mantener sus límites o que luchan contra agresores o contra lo que creen que son agresores, y las personas podrían creer es TLP cuando en realidad es otro alter. El último criterio es bastante interesante, que es la ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves. Hay algunas personas que dicen que en el TLP hay episodios psicóticos breves, y sí, de hecho sí se pueden, por eventos muy estresantes, por una crisis emocional muy fuerte, pueden tener ideas paranoides muy extremas, pueden incluso alucinar. Sin embargo, muchas personas que están especializadas en trastornos de traumas dicen es que eso no es un episodio psicótico breve. Ese es un episodio disociativo. No es nada raro que las personas con disociación estructural enfrenten mucha paranoia y enfrenten lo que algunos dirían alucinaciones. Sí se puede también tener alucinaciones, no es bizarro, alucinaciones como muy extrañas. Es posible que estas intrusiones sean de otras partes de la personalidad, que fueron detonadas por ese evento estresante y de repente entran todas juntas y la persona no sabe cómo interpretarlas. Y respecto a los síntomas disociativos graves, aunque la amnesia no es muy común en el TLP, algunos le llaman que es como que puede ser una amnesia emocional, una amnesia transitoria, pero es lo menos común. Lo que definitivamente sí hay que rescatar es que muchas personas con TLP sí enfrentan muchos episodios disociativos, y de hecho no acabaría con decir un montón de ejemplos, que yo creo que voy a terminar poniendo todos los ejemplos que he visto en nuestro blog. Respecto a diferencias y similitudes entre el TLP y el TID, principalmente el TID, el mecanismo principal del TID para autorregularse, para funcionar, es la disociación, y aunque sí en el TLP derivado de trauma sí se desarrolla en partes disociadas, son menos elaboradas, son menos autónomas, tienen que funcionar junto con otras, no pueden funcionar solas, son un poco más limitadas en sí mismas y son temporales. Algunas que sí pueden ser muy complejas, pero puede que no estén tan elaboradas. Una diferencia muy interesante entre el TLP y el TID, se dice también que el TLP mejora con el tiempo, es decir, que algunos casos de TLP se vuelven menos graves conforme la gente va creciendo, como si fuera aprendiendo con experiencia formas de automodularse, mientras que en el TID usualmente suele empeorar. Los tratamientos del TID y el TLP también suelen ser un poco diferentes. De hecho, los estudiosos de trauma, que por cierto, todos estos libros que tenemos y otros más que tenemos en digital mencionan al TLP, y todos estos libros están relacionados al trauma. Aunque no se centran tanto en el TLP, dicen, algunos consideran el TLP como un trastorno disociativo, al menos el TLP de trauma. El tratamiento de TID se centra en traer a la conciencia todas esas partes que están muy separadas de sí mismas, en la colaboración interna, y reducir las barreras amnésicas y reducir la tendencia a disociar para manejar la vida. En el TLP más que nada se centran en la relación consigo mismo y con los demás, y en formas también de modularse más adaptativas. Sin embargo, si consideramos al TLP como un trastorno disociativo, estaría súper bien, muy interesante y muy valioso que las personas que tratan a una persona con TLP también intenten tratar esta disociación en las personas con TLP. La verdad es que la disociación es un tema que no muchos profesionales están entrenados ni siquiera para entender o para incluir en una entrevista diagnóstica o para siquiera hablar de ello. Hay algunos que incluso creen que hablar de ello promueve la disociación, por lo tanto lo mejor es no hablar de la disociación, que está bastante mal. Hablando de los profesionales, hay otra cosa en la que se parecen mucho el TID y el TLP, y es que ambos tienen muchísimo estigma entre los profesionales de salud. Por ejemplo, en este libro, que la verdad se lo recomiendo mucho, no solo habla del TLP, habla en general. Este libro introduce el concepto de trastorno de estrés postraumático complejo. Menciona el estigma del TLP, que las personas dicen, ¿cómo se trata a un paciente con TLP? Lo refieres a alguien más. Es decir, que los profesionales intentan evitar tener pacientes de TLP, porque sí, son difíciles. Posiblemente son difíciles porque el problema que tienen es un problema de apego, y los profesionales necesitan trabajar en el apego con esa persona. Entre otras cosas que también, si estoy escuchando un poquito, por ejemplo, estoy escuchando un poquito a Alexia, también hemos escuchado que algunos profesionales usan el término borderline de forma despectiva para invalidar a las personas con emociones intensas, o invalidar en general los sentimientos y reacciones
intensas que tienen las personas, independientemente de si tienen o no diagnosticado. Es importante mencionar que las conductas de las personas con TLP pueden parecer intensas o hasta exageradas, de que se enojan por cosas por las que tú jamás te enojarías. Para esas personas no es exagerado, es lo más lógico en su entendimiento. Puede ser difícil entender a una persona que tenga reacciones extrañas, que nos parecen extrañas. Y hablando del estigma, el estigma con el TID, la mayoría del estigma del TID es que no existe. Y las personas que dicen que tienen TID seguramente son border y seguramente quieren creer que tienen TID o quieren tener TID. Otra cosa que tienen bastante en común, el TLP y el TID, la población con TLP, 2/3 son mujeres. Eso es muy parecido a lo que sucede con el TID, que la mayoría de las personas con TID son de 3 a 9 veces más mujeres que hombres. De hecho, también hay cifras parecidas en el trastorno de estrés postraumático, la mayoría son mujeres, y ahí estamos hablando de problemas muy posiblemente de género. También por eso les recomendamos bastante este libro. Cabe mencionar también que se puede tener TLP y TID dos juntos, o el TID con tendencias al TLP, no son excluyentes mutuamente, o se puede tener TID sin TLP, o se puede tener TLP sin TID, o se puede tener TLP y estrés postraumático, o TLP y estrés postraumático complejo, y es entre más severo el trastorno de trauma, es más posible que haya más trastornos. La comorbilidad es mayor entre más severo el trauma complejo. Por cierto, comentarles que mientras estábamos escribiendo este guión y volviéndolo a escribir, hay una página que se llama TLP México, que seguramente ya la conocen. Publicó justo en ese momento su nuevo evento en la Ciudad de México, que es la 6ª jornada de salud y Expo Salud Mental, a la que ya hemos ido y se la pasa, la verdad, uno muy en confianza. No únicamente trata sobre el TLP, también hemos visto que hacen pláticas de trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos, pero el TLP sí es uno de los temas a los que le prestan más atención y preocupación, así como nosotros le damos más atención al TID. Y también decirles que tenemos 5 boletos para regalarles y vamos a hacer un sorteo para las personas que quieran ir a este evento en la Ciudad de México, que va a ser dentro de un mes. Para las personas que no se lo ganen, también tenemos un código de descuentos si no se lo ganan, para que también puedan ir y les salga más barato. Muchísimas gracias a la página de TLP, que también les dijimos, oye, podemos usar tu información, podemos hablar de esto porque vamos a hablar del TLP. Dijo, sí, entonces déjame regalarte 5 boletos, entonces los vamos a sortear. Vamos a dejar las instrucciones del sorteo en la descripción. También está el sorteo para ir a la conferencia de Entitled Lead. Va a ser más sencillo, no se preocupen, porque es dentro de un mes. Cualquier duda, yo creo que vamos a estar haciendo directos al menos una vez en la semana en Instagram o en Facebook. Y por supuesto, agradecerles a nuestros Patreons por ayudarnos, por haber votado también para que hagamos este video, por apoyarnos, para mantenernos lejos de la hambruna. Conseguimos un trabajo de medio tiempo que apenas nos está alcanzando, nos están ayudando mucho. Queremos agradecer a Armando Telles, Pablo López, Ana BS, Giancarlo, Sandra Montserrat, Carol, Ixui, Arlishan, Manguscan, Asfixia System, Leon System, Grisel y Rini Ravelo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes es que podemos seguir haciendo esto y nos ayudan también a seguir estudiando psicología. Por cierto, en psicología nos han dicho que somos unos ñoños, así que supongo que se nota nuestro compromiso. Y finalmente decirles cómo saber si tienes TID, TLP o TID y TLP o algún trastorno relacionado a trauma. La única forma de confirmarlo es con un profesional. O sea, puedes intuirlo, puedes más o menos juntar las piezas del rompecabezas, puedes saberlo por dentro, pero ni siquiera nosotros, que hemos leído un montoncísimo, podíamos confirmar que teníamos nosotros solos. Necesitamos la ayuda de un profesional. Por supuesto, aparte del diagnóstico, lo más importante de un diagnóstico no es simplemente tenerlo, sino encontrar un tratamiento para ayudarte a vivir de forma al menos más amena. Por cierto, hablando de, si estás buscando a un profesional y eres de más o menos de la zona metropolitana de México, la página de TLP México me parece que tiene un catálogo de profesionales y de repente hacen descuentos, así que chéquenlo también. Y también, si desean que hablemos de algo particular respecto al TLP de trauma, coméntenlo, porque yo creo que sí lo vamos a tener que seguir retomando, porque es bastante complejo y todavía tenemos que estudiar bastante de lo que se está diciendo ahora. Me encantaría muchísimo platicar con la dueña de TLP México, que tiene TLP, por cierto, y así podemos ir limpiando el estigma de estos trastornos que tienen tanto estigma en la salud mental. Y ahora sí, eso es todo, gente bonita. Besos plurales.